Bueno, entonces vamos a hablar un poco del sistema límbico, algunas cosas primordialmente anatómicas. Pues a modo de introducción, eh, algo de historia del lóbulo límbico, del sistema límbico, de dónde viene toda la terminología, porque pues a veces es bueno saber de dónde viene todo esto que uno en ocasiones entiende y a veces recuerda. Lo primero, en 1878, Paul Broca, más conocido pues por su relación con las áreas del lenguaje, eh, hace un estudio comparativo de especies de mamíferos, siguiendo pues una cadena de evolución, diseca 30 mamíferos y anota cómo la parte temporal va disminuyendo de tamaño y la parte frontal va aumentando, con lo que él pues empieza a vincular que a medida que va avanzando la evolución, la inteligencia va o supera la parte bestial, que pues él relaciona a esta parte medial. Estudia lo que él llamó el gran lóbulo límbico, gran lóbulo porque tiene muchos componentes, y pues lo llama limbus, como en relación a anillo o también como a esa región terminal. Un tiempo después, Papés, usando pues varios estudios que hay entre estas dos publicaciones, propone un mecanismo que guía la emoción eh, a través de un circuito que lleva su mismo epónimo. Más tarde, MacLean en 1954, él es el primero en hablar de sistema límbico como tal, usando más o menos y organizando lo que ya había dicho Papés. Sin embargo, pues esto ha ido evolucionando y pues actualmente hay autores como Pessoa que pues ya van más allá de lo que tradicionalmente uno contaba como lóbulo y sistema límbico, eh, relacionándolo a muchas otras áreas corticales, que realmente vuelven como su entendimiento algo más complicado. Empezando pues a hablar un poquito de las estructuras, vamos a hablar de estructuras corticales, entre ellas el giro parahipocampal, el giro del cíngulo, no corticales, amígdala, septum, la porción central de los ganglios de la base, el núcleo accumbens, y áreas que no están directamente relacionadas con lo que llaman o con lo que se llama sistema límbico, pero tienen que ver con su función, que es pues, el núcleo anterior del tálamo, algunas partes del hipotálamo y la corteza orbitofrontal. Esta es la visión clásica como que se tiene del sistema límbico, sin embargo, actualmente se sabe por estudios funcionales que esto cambia un poquito. Entonces vamos a empezar por el hipocampo. Este es un corte histológico del cerebro de un macaco. Eh, Vemos acá esta región del lóbulo temporal que es medial, que se llama el hipocampo, que corresponde pues a una invaginación como de esta corteza. Si ampliamos un poco esto, vemos que es como una vuelta que hace como que es similar al cuerno de un carnero, por lo que uno de los nombres que tuvo en algún momento era el cuerno de Amón. Eh, para orientarnos, digamos que esto lo dividimos en varias partes. Vamos a empezar por la corteza parahipocampal. Después de esto que podría estar en relación al surco colateral, pues en los humanos seguimos giro parahipocampal y una vez empezamos pues las vueltas del hipocampo, lo primero que vamos a encontrar se llama el subiculum. Luego vamos a encontrar en la parte más lateral esto que se llama el cuerno de Amón, para terminar en la parte más interna que es el giro dentado. Esta es como la clasificación grande, sin embargo, pues según la histología y pues las conexiones internas que hay más divisiones dentro. Por ejemplo, el subiculum, hay gente que lo divide en parasubiculum, presubiculum, subiculum, prosubiculum. El cuerno de Amón lo divide en 4 partes. El giro dentado no, el giro dentado siempre es solo un giro dentado. Acá pues también para ver otra relación que pues es el asta temporal del ventrículo lateral, que pues está ahí al lado del hipocampo y es algo que nos puede ayudar a ubicarnos.
Y ya. Este es un corte coronal de una resonancia magnética potenciante 2, donde pues uno, si se fija muy bien, alcanza a detallar pues la corteza del giro parahipocampal, donde empieza el subiculum. En la parte más lateral ya podemos llamar esto asta de Amón, y esta parte más interna correspondería al giro dentado. El hipocampo es importante. Funcionalmente, al inicio de su historia fue vinculado con la emoción y pues Papez lo vinculó en su circuito a la emoción. Sin embargo, hoy en día se sabe que no hace tanto parte como del procesamiento emotivo, sino más tiene un papel en la memoria, y en la memoria reciente, o sea, de los sucesos como que pasan ese mismo día. Hacen una analogía del hipocampo como con la RAM de los computadores, como aquel sitio donde se guarda la información por un momento antes de ser almacenada de manera permanente en otro lado. Aquí a la izquierda vemos un hipocampo normal, y vemos que en procesos, por ejemplo, que es una demencia frontotemporal, vemos un hipocampo que está marcadamente disminuido de tamaño, con aumento compensatorio ahí del asta lateral del ventrículo, del asta temporal del ventrículo lateral. También es importante pues porque hay otros procesos inflamatorios o infecciosos, por ejemplo la encefalitis enteropética, que tiende a comprometer la corteza temporal mesial, entre ella el hipocampo, y particularmente hay una región del hipocampo que es muy susceptible a la isquemia, que corresponde al cuerno de Amón 1, o la parte más lateral del cuerno de Amón, como es este paciente post-paro cardiorrespiratorio, donde una secuencia de difusión donde vemos estas hiperintensidades que corresponden a restricción en la parte más lateral del hipocampo, que corresponden al asta de Amón 1. Y otro de los procesos que también afecta a este cuerno de Amón, que podemos llegar a ver, es en la amnesia global transitoria, que corresponde a eventos isquémicos que suelen generar amnesia durante un periodo usualmente menor a 24 horas, y que como único hallazgo a veces podemos encontrar focos de restricción en esta área, cuerno de Amón 1. Seguimos al fornix. El fornix es un haz de sustancia blanca que conecta el hipocampo con muchas otras estructuras del sistema límbico. Morfológicamente vamos a tener unas cruras posteriores, unas cruras anteriores, un cuerpo. Va a estar en íntima relación con el hipocampo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo está la relación. Realmente es como medio medial y superior al hipocampo esta parte que se llama la fimbria, que recubre al hipocampo. Hay otra cosa en la parte posterior, antes de que se separen las cruras. Se dice que hay una comisura, que es la comisura hipocámpica o la arira, que en los humanos pues está subdesarrollada. Tiene dos relaciones importantes para ubicarlo. Uno es que está inferior al cuerpo calloso, y el otro es que está adherido al margen superior de los tálamos, y estos son las dos cosas que vamos a usar para localizarlo en imágenes. Entonces vemos donde terminan los fornix, que son los cuerpos mamilares. Los vamos a ir siguiendo para atrás. Vemos ambas cruras anteriores que están mejor demarcadas acá en rojo. Ya en la parte media vemos el cuerpo del fornix, superior a los tálamos e inferiores al cuerpo calloso, que acá lo vemos mejor demarcado. Crura anterior, cuerpo del fornix, inferior al cuerpo calloso, superior al tálamo. Y ya nos vamos a hacer posterior, donde las cruras posteriores siguen como las astas temporales del ventrículo lateral después del atrio. Y aquí, para demarcar el curso que tienen esas cruras posteriores, antes de entrar pues a esa parte superior y medial del hipocampo,
que correspondería a esta área acá, que se demarca mejor acá en rosado. En cuanto a las conexiones que genera el Fornix, realmente son muchas que conectan el hipocampo con otras partes del sistema límbico, los cuerpos mamilares, los núcleos sepsales, el núcleo anterior del tálamo, la corteza orbitofrontal. Para conocer la parte anterior del fornix, uno la puede dividir en una que se llama precomisural y otra que se llama poscomisural. La poscomisural va a ir a los cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo. La precomisural va a ir a la corteza frontal, los núcleos septales, el hipotálamo anterior y el estrado ventral. Nuestro siguiente punto del sistema límbico es el núcleo amigdalino. Este núcleo actualmente es famoso porque este es, o en la literatura contemporánea, este es el centro o en el punto donde más recae la emoción. Se dieron cuenta que cuando hacen ablación de este núcleo de manera bilateral se genera anedonia. También este núcleo se ha visto implicado en las respuestas al miedo. Usualmente no lo podemos ver puntualmente en imágenes, sin embargo tenemos una localización aproximada que es superior a esta corteza uncal anterior al hipocampo, y acá estaría demarcado donde aproximadamente podríamos encontrar el núcleo amigdalino. En cuanto a las eferencias y aferencias de la amígdala, realmente la amígdala conecta con muchas partes de la corteza dentro y fuera como tal del sistema límbico. Hay que conocer, o tiene tres tractos principales de salida. Uno hace parte de nuestro sistema límbico que se llama la estría terminal, que es como un haz que va superior en el fornix y va a conectar la amígdala con los núcleos septales acá abajo y se va a dividir, hacer otra estría que se llama la estría medular para ir a los núcleos avenulares allá detrás del tálamo. Continuando un poco, nos vamos a la parte septal. En la parte septal vamos a tener dos septos, el septo pellucidum, que en los adultos es una estructura principalmente glial, y el septum verum, donde van a estar la mayoría de núcleos de sustancia gris o núcleos septales. Aquí vamos a tener varios núcleos. El más importante y el que más suena es el núcleo accumbens. Este núcleo se ha visto implicado en las conductas adictivas al juego o a cualquier otra cosa, y como mediador de las conductas de recompensa o la recompensa en general. El área septal tiene muchas conexiones con todo el resto, al igual que las otras estructuras del sistema límbico. Y aparte de eso, el área septal también tiene conexiones con el sistema colinérgico y con el rapé. Acá es para mostrar la localización aproximada de los núcleos septales anterior al tercer ventrículo e inferior al septum pellucidum. Esta más o menos viene siendo la localización de los núcleos septales. Hay gente que ha estudiado esto haciendo correlación con estudios de anatomía patológica y dan localizaciones aproximadas tomando medidas con respecto al tercer ventrículo, con respecto a las cisternas. Sin embargo, digamos que esto ya es algo como para realizar estudios y pues uno tendría que buscar a la hora de sospechar esto. Nos vamos a ir ahora al hipotálamo. Para esto necesitamos conocer como los reparos anatómicos o la parte morfológica del corte sagital en el tercer ventrículo. Vamos a empezar acá, en la comisura blanca anterior. Vamos a descender por la lámina terminalis hasta donde tenemos este primer receso que se llama el receso quiasmático, porque aquí adelante va a estar el quiasma óptico. Luego nos vamos
a ir a un segundo receso que se llama el receso infundibular, que está ahí adyacente al tallo infundibular. Después nos vamos a ir para atrás por el tuber cinereum hasta esto que es el cuerpo mamilar, y ahí para atrás continúa pues el tercer ventrículo. Así lo vemos en una resonancia magnética. Vemos la comisura blanca anterior, la lámina terminalis, el receso quiasmático con el quiasma, el tallo infundibular, el receso infundibular, el tuber cinereum, y los cuerpos mamilares. El hipotálamo, que es esa región que está aquí en colores, tiene divisiones, y estas divisiones van a marcar como dónde van a quedar sus núcleos. En general se dividen según los recesos, en preóptico, supraóptico encima del receso quiasmático, infundibular o tuberoso encima del receso infundibular, y pues la parte mamilar ahí adyacente al cuerpo mamilar. Hay múltiples núcleos, que estos son los mediales. También hay un grupo lateral de núcleos. Vamos a hablar de algunos importantes. Vamos a empezar el preóptico. El preóptico lo han visto relacionado con algo de los ritmos circadianos. También se ha visto relacionado con algunas partes de la conducta sexual. Nos vamos a ir a la parte infundibular. Vamos a ver el núcleo paraventricular y supraóptico, que son dos núcleos que son bien conocidos porque todo el mundo se lo sabe, que es donde se genera la oxitocina y la ADH, que pues van a ser secretadas en la neurohipófisis. Nos vamos a fijar también en el núcleo dorsomedial. Este núcleo dorsomedial es donde se va a producir la GnRH y la ACTH. Y pues el cuerpo mamilar, que está incluido dentro de todo este, o es una de esas estaciones del circuito de Papez. Se han hecho estudios anatomopatológicos donde estudian más o menos la localización correlacionada de la mayoría de estos núcleos con la parte pues imagenológica. Sin embargo, pues estas son localizaciones aproximadas y realmente nosotros no los vemos como tal, y pues para localizarlos o para hacer algo con esto, pues lo mejor sería irnos a un atlas o alguna publicación como esta para tener esto en mente. Realmente es difícil de aprenderse. Y llegando pues a la última de nuestras estructuras está la corteza del cíngulo, que viene entre el surco calloso y el surco del cíngulo. Esta es una corteza que tiene muchas funciones. Al principio solo se creía que era algo en relación con la emoción, sin embargo hoy se sabe que no es solo emoción, sino también algo de la conducta motora, algo también de los mecanismos de recompensa. Lo vamos a dividir en dos cíngulos, que es el cíngulo anterior, el cíngulo posterior. El cíngulo anterior también se puede dividir en un cíngulo dorsal y un cíngulo que está alrededor de la rodilla. El cíngulo que está alrededor de la rodilla, o el cíngulo más anterior, es aquel que está vinculado con la respuesta emotiva. El cíngulo que es el cíngulo dorsal o anterior dorsal es aquel que está vinculado con algunos patrones motores y los circuitos de recompensa. El cíngulo posterior lo vamos a dividir en el cíngulo posterior y el cíngulo periesplénico. El cíngulo posterior como tal media algunas partes de la orientación visoespacial y de la imaginación de esos constructos visoespaciales. Y el cíngulo periesplénico es el cíngulo que le ayuda al hipocampo a hacer parte del procesamiento de esa memoria reciente. Entonces aquí podemos ver nuestra corteza del cíngulo, el surco calloso, el surco del cíngulo, y pues toda esta corteza que tenemos acá representa la corteza cingulada.
Haciendo una mención especial pues al circuito de Papez. Es un circuito que inicia en el hipocampo, va a ir por el fornix hacia los cuerpos mamilares, va a subir por un tracto que se llama el tracto mamilotalámico de Bigdasir, al núcleo anterior del tálamo. De aquí va a ir al cíngulo y el cíngulo se va a devolver al hipocampo. Cuando Papez hizo esta publicación, digamos que no se tenían muchas de las herramientas que hoy tenemos, sobre todo la resonancia magnética funcional, que pues ha dado o que pues nos ha dado insight de muchas, como de qué estructuras van relacionadas con qué, y realmente ha generado conectomas grandes en cuanto al circuito de la emoción. Por ejemplo, hoy ya sabemos que si bien el hipocampo está conectado, no es una estructura que sea parte del core del circuito de la emoción, sino es algo más bien relacionado con la memoria. Esto es pues la conclusión del artículo, o pues el principio de la conclusión del artículo de Papez, donde pues él se pregunta si la emoción es resultado de un mecanismo anatómico, y que tomados como un conjunto hay varias zonas que pues él definió como su circuito, que podrían participar en la expresión de la emoción. Sin embargo, pues ya sabemos que hay algunas partes del circuito de la emoción que publicó Papez que no eran. Digamos, Pessoa, cuando en este artículo que publica, hace algo así como como una revisión corta acerca de lo que actualmente sabemos de la emoción, y nos da las áreas que actualmente hacen parte de lo que nosotros, o pues lo que yo antes siempre relacionaba con la emoción, que puede ser el circuito de Papez, en la que se agregan otras partes como la corteza orbitofrontal, se quita una buena parte del cíngulo y solo deja el cíngulo anterior, genera la amígdala como el centro principal que media la emoción, que pues son solo áreas. Y él en este mismo artículo menciona que realmente las conexiones son en todo lado, porque cuando uno, por ejemplo, tiene una aferencia somatosensorial, en algún lado tiene que generar una respuesta emotiva o afectiva, entonces esto va a estar involucrado, y pues es bueno saberlo, porque de esto y el estudio de esto es lo que vamos a ir a estudiar después.